¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos con esta presentación bien especial. Esto es noticia acá en UCB Televisión. Un día frío y gris en Santiago. Eso fue el gran protagonista. Algunas gotitas cayeron. Y ahora que estamos viendo que el día se transforma en noche, bueno, decimos, llegó el otoño. Y vamos con algunas de las noticias. Inédito fallo de la Corte Suprema autorizó cambio de nombre y sexo registral sin exigir cirugía. Gobierno pide a parlamentarios agilizar la ley. Reformas a las ISAPRES. ¿Quién asume los costos? Un especialista nos ayudará a entender este pequeño gran problema. Ya no hay salud. Mesa de trabajo por la infancia, un pequeño avance en una gran tarea. La educación superior no deja conforme a nadie. Tarea para la casa, también la estaremos conversando. Encerronas, nuevo modo de asalto a los automovilistas. ¿Cómo prevenirlos? ¿Qué hacer y qué no hacer? Parte de lo que estaremos conversando durante el día de hoy. Ya están nuestros invitados y panelistas, don Rafael Pardo, Radio Cooperativa, Gabriela Valenzuela, periodista y panelista de este programa. Bienvenida. Y el coronel retiro, experto en seguridad, Pedro Valdivia. Pausa y ya estamos de vuelta. Bueno, usted ha escuchado hablar de las encerronas, la nueva forma de asaltar, del robo con intimidación, como se dice en términos legales. Bueno, de eso vamos a estar conversando ahora. ¿Cómo prevenirlo? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Uno ante estas situaciones se sorprende tanto que se puede bloquear, pero hay que poner un poquito de calma dentro de lo que se pueda. Es la situación que vivió el chofer del ministro Alfredo Moreno, don Pedro Valdivia. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Esta es una nueva modalidad o simplemente se ha dado a conocer más que es poner un auto adelante, un auto atrás, bajarse y asaltar al conductor del auto que queda atrapado? No, yo diría que son modalidades que se han ido derivando durante los últimos 4 o 5 años, que se derivaron primero masivamente en el portonazo. Y ahora está surgiendo esta nueva alternativa que está ocupando los grupos delictuales. Y está generado fundamentalmente por la situación de los sistemas de seguridad que tienen los vehículos. Por lo tanto, hoy día difícilmente uno ve un robo de vehículo de la manera tradicional, en que se fracturaba la puerta, se revientan las chapas. Eso no existe hoy día. Por lo tanto, son alternativas que ocupa el delincuente y fundamentalmente está destinado a autos de alta gama. Ahora, ¿quiénes crees tú que son los que son más susceptibles de ser víctimas, además del auto de alta gama? ¿Buscan conductores solitarios? ¿Qué tipo de calles buscan ellos? ¿Mujeres, hombres? Bueno, en el caso de la región metropolitana está como súper bien focalizada. Se inició originalmente en las comunas de Vitacura, Las Condes y Barnechea. Y curiosamente eso desde hace 1 año y medio más o menos se derivó masivamente hacia la Florida. La Florida, así como era Renca antiguamente, la lleva en lo que es el robo de portonazo y este tipo de robo. Tal como decía Pablo, ¿qué hacer y qué no hacer si nos víctima de este tipo de asaltos? Bueno, lo que pasa es que en todo sistema de prevención hay una gran responsabilidad de cada uno de nosotros, los usuarios. Y la situación esa es bastante particular porque ocurre en momentos en que hay poco tránsito de vehículos. No es tan de simple ocurrencia, porque si ustedes se dan cuenta, cuando ocurre ese tipo de encerrona es que ese delincuente planificó la manera como posteriormente evadir. Necesita vías de alto flujo, que no tengan taco. Por ejemplo, hoy día es difícil que se pueda producir un encerrón un día como hoy día. ¿Habrá seguimiento también? Porque hay seguimiento generalmente, casos, no hay sé, detección 5:30, del 6 de la vehículo. mañana que uno Claro, hace pensar, hay detección de esperando. vehículos que en algún minuto necesiten como encargo especial, por ejemplo. Y en otras ocasiones no. Ahora, ¿quiénes se eligen? Por supuesto, víctimas solas y generalmente, mayoritariamente, al menos lo que ha ocurrido en los portonazos, que en lo previo a esto han sido mujeres. Sobre el 80% son mujeres las conductoras. Por una razón bastante natural de que probablemente pueda tener menos posibilidad de oposición. Son más vulnerables. Más vulnerables. Ahora, dime una cosa, una de las cosas que no le gusta al delincuente es ser visto. Entonces, en ese aspecto, cuando buscan que haya poco tránsito, no solamente en la vía de escape, y es la posibilidad de no ser visto. Te lo digo porque, por ejemplo, siempre tú has recomendado que las casas no tengan estos latones negros que impiden la visión hacia adentro, claro, que tengan los arbustos no muy frondosos. ¿Esto es más o menos la misma lógica? Es la misma lógica, pero obedece a que el delincuente conoce pero absolutamente cuáles son las ventajas y desventajas de cometer un delito. Entonces, aquí hay un problema básico estructural que dice relación con acreditar la participación del delincuente en el delito. Y eso se logra, obviamente, mediante sistemas de ADN fundamentalmente, las huellas de ADN, que el delincuente previene de no dejar evidencias de aquello.
Y por otra parte, el reconocimiento físico o facial, en este caso. Y eso dice en relación con las cámaras, por lo tanto, la protección de su identificación es fundamental. ¿Por qué? Porque requiere de que al momento que sea detenido o sea detenido un cómplice y vaya a una situación judicial, no puede acreditarse realmente su participación. ¿Y es la cámara la que frena a un delincuente? Porque uno muchas veces adopta distintas medidas de seguridad, o un perro, o el cerco eléctrico, o incluso lo que tú comentas, las cámaras. ¿Es la cámara algo que podría frenar a un delincuente de entrar a una casa? Bueno, si nos referimos al tema de la casa, es difícil en ese caso por una razón bien simple, ¿eh? Porque la gente, y yo a veces lo escucho y bueno, uno debe entender porque no todo el mundo podría tener las condiciones de saber tanto de seguridad. Entonces la gente, cuando se produce un asalto, la gente dice, y tenía esta cámara. Entonces viene la pregunta de atrás, bueno, pero ¿quién miraba las cámaras? Y no miraba nadie las cámaras. Entonces las cámaras... ¿Y quién grabó? Fundamentalmente, no, pero tengo grabadas las imágenes. Esa es la respuesta de la gente. Entonces la cámara, el concepto básico de una cámara de vigilancia, que hoy día son altamente sofisticadas, es prever una situación antes que ocurra. Por lo tanto, no grabar después para disfrutar, entre comillas, el resto de tu vida, cómo te robaron. ¿Entiendes? Entonces, el sistema de cámaras, salvo que sea una cámara analítica que realmente mire y te puede avisar de diferentes maneras, como existe hoy día en el mercado, de lo contrario es gastar inoficiosamente. ¿Y qué frena a un delincuente al final? El delincuente lo frena la actitud que nosotros podamos tener en nuestro auto, en nuestra casa, en una empresa, en todas partes. Vamos ¿Por qué? Porque, no, pero déjame hablar del concepto general, porque el delito en general es una acción comercial en el fondo. Y ustedes dirán, ¿por qué? Una acción comercial porque hay una persona que compra y otro que vende. ¿Quién compra? El delincuente. ¿Y qué es lo que compras tú cuando vas al mall? Lo más barato, ¿no es cierto? Puedes tener en una misma tienda, en 3 tiendas puedes tener el mismo producto. Sin embargo, tú vas a comprar donde esté la mejor oferta. Y esto es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuál es la oferta? No tener medidas de seguridad, estar distraído, tener rejas tapadas, como decías tú en el caso, autos que también va distrayendo, vas jugando con tu teléfono, vas con la cartera ahí a la vista. Vas con el vidrio probablemente a medio abrir. O sea, tienes 1000 maneras que el delincuente va a detectar en su momento. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Mi disposición de prevención. Y eso es lo del delincuente, igual como lo dicen los jinetes con los caballos, olfatea la situación. Por lo tanto, siempre va a cometer contra una persona que le ofrezca vulnerabilidad, y esas vulnerabilidades pasan por la actitud que uno tiene. Por eso hay tanto robo de lentes de pronto a taxistas, de celulares. Los robos, claro, hay robos, incluso más, eso ya hoy día, si ustedes se dan cuenta de la evolución que ha tenido el delincuente en Chile, son los robos menores. O sea, tú antes hablabas mucho del robo, que te metían la mano y todo lo demás, pero hoy día tiene tantas posibilidades y en tantos lugares que prefiere hacer otras cosas. Pero vamos por etapas. Un auto me viene siguiendo a la Gaby. ¿Qué hacer? Porque uno puede decir, parece que viene mal la cosa. Ojalá pudiera detectarlo de alguna manera. Acelero, obviamente uno busca salidas. O llama la atención, tocando la bocina, quizás claro, alentando a alguien. ¿Qué se hace? Mira, una situación sospechosa con respecto a un auto dice más o menos en relación con lo siguiente. Ver en forma seguida 1 o 2 autos. No nos quedemos con un puro auto, no nos quedemos que y un auto de características comunes. No estamos hablando que un taxi o un vehículo de carga, no. Estamos hablando de un vehículo, un par de autos. Si a eso se suma una moto, por ejemplo, ya es una situación sospechosa. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahí es tratar de buscar un lugar público donde poder estacionar. Idealmente, los manuales dicen, busquen una comisaría, pero llegamos a la comisaría, capaz que me pasen un parte porque estacioné mal. Pero en el fondo se trata de quebrar una rutina. Ahora, ¿por qué es así? Porque ese seguimiento, generalmente, y no me cabe la menor duda que el caso de la Florida es así, está detectado en forma previa. Por lo tanto, cuando yo mantengo la rutina, salgo de mi casa, voy por la misma calle, por el mismo lugar, que es lo que pasa generalmente con el portonazo, es altamente probable que pueda lograr su objetivo. Pero cuando yo quiebro esa rutina, quiebro también el esquema planificado que tiene el delincuente y por lo tanto, como la oferta de lo que estábamos hablando es tan grande, me cambio de tienda y voy a buscar otro auto. Ahora, te encuentras con el auto. Tú siempre dices y siempre recomiendan los especialistas que no hay que resistirse, simplemente entregarse, entregar las llaves, entregar todo para que se vaya lo antes posible. ¿Es así en este caso o marcha atrás, pegarle el de atrás, tratar de arrancar? No, es así en este caso y en todos los delitos posibles. Yo siempre comento que el delito tiene 3 etapas bien claras. Y la única etapa donde nosotros podemos participar es la primera. La primera se llama prevención y esa es larga, tiene muchas situaciones que uno puede aplicar. La segunda es cuando se produce el delito en sí mismo y la tercera son los costos que tiene el delito, directos e indirectos. Ahora, cuando se produce el efecto es porque nuestro sistema de seguridad, nuestras medidas de prevención
o no estaban o fallaron, o fueron mal aplicadas. Por lo tanto, yo tengo que asumir ese costo y esperar que el delito termine de la manera más rápida posible. O sea, es súper duro y súper dificultoso a uno generalmente decir, oye, entregue todo. Es complicado. Pero lamentablemente esa es la única verdad absoluta en este caso. Y por una razón bastante simple, porque el delincuente que ya planificó esta acción delictual, cuando se ve, cuando el dominio de la situación se encuentra en una oposición, no les queda la menor duda que, sobre todo en el momento que estamos viviendo respecto a la delincuencia en el país, va a atentar físicamente contra las personas. ¿Sí? Por lo tanto, va a traspasar los límites que la delincuencia tuvo en algún minuto hace años atrás. De hecho, hay ahí análisis en años anteriores, no sé qué nos puede decir usted de cómo está ahora en cuanto a que el delincuente, sobre todo si es joven o con poca experiencia, es de gatillo fácil, digamos, al momento de eso, claro, al momento de verse amenazado, si uno se pone... Mira, si cuando uno hace análisis de la evolución que ha tenido la delincuencia, tiene parámetros bien claros. O sea, hay mucha influencia de la droga como interés en participar en la acción delictual, no bajo la influencia de la droga, que es una cosa distinta. Empleo de armas, todas las armas, no armas hechizas, sino que armas convencionales, normales, y minoría de edad. ¿Y por qué la minoría de edad? Por la inimputabilidad que hay respecto del proceso penal. Por lo tanto, ese menor que está participando, particularmente los menores de 16, sigue siendo un joven. Tiene los mismos intereses que tiene cualquier joven. Llegar a su casa, ver juegos, participar en todas estas situaciones que le entretienen, subir fotos, todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, no tiene el razonamiento entre lo que es bueno y es malo. A lo más está sumido por su falta de valores, por su falta de principio y por toda esta apetencia de tener bienes de manera fácil, porque lo está viendo en la televisión, lo está viendo en todas partes. Por lo tanto, no logra controlar ese impulso y no le quepa la menor duda que va a enfrentar la situación de una manera violenta. Es increíble ver cómo cada vez hay niños más chicos que están involucrados en hechos así. Es que yo creo que es parte del entorno, validación social del delito. No, es que, es bueno, eso fuerte. es un problema que de mayor profundidad que sería largo poder comentar. O sea, lo que estamos conversando en este minuto, este portonazo, esta encerrona y todo lo demás, son delitos que están ocurriendo. El punto es cómo se soluciona ese problema en definitiva. Y ahí ya nos vamos a caer qué es lo que es realmente la prevención. Entonces ahí nos encontramos que definitivamente la policía, que hoy día prácticamente uno le endosa toda la responsabilidad, no tiene en el sistema de seguridad más allá de una participación de un 30%. El otro 70% dice relación con la prevención situacional, con la prevención social, que son las políticas de los gobiernos. O sea, es un sistema bastante complejo de poder analizar en aras o en vías de poder a largo plazo, no a corto plazo, poder lograr un país más seguro. Pedro, 1.000.000 de gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a usted. Coronel Pedro Valdivia, experto en seguridad. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Amigo de la casa también. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted. Ahí estábamos hablando el tema. ¿A qué vamos ahora? Vamos al otro tema. Vamos a revisar la portada de la segunda hoy día. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos dice la segunda para hoy? Piñera logra primer acuerdo sobre la infancia. Hubo palabras muy favorables que Piñera dijo en su momento, mira, aquí hubo generosidad de los políticos, hubo generosidad de todas las partes. Y en ese aspecto, ¿cómo lo viste tú, que tú eres monedero? Bueno, aquí hay dos cosas. Qué buen concepto, es monedero. Monedero, claro. Hombre de palacio. Por la moneda, por la casa de gobierno. Aquí hay un tema, sí, Pablo. Yo creo que es prematuro hablar de que se logró el primer acuerdo sobre infancia. Obviamente, es un buen titular de un diario. Correcto. No nos vamos a poner aquí a criticar eso. Sí. Se presentó. El que lo hizo sabe, ¿no? Titular y, claro, por supuesto, tiene que vender los diarios. Entonces, eso va por separado, digamos. Pero falta ver si se va a lograr el primer acuerdo, porque aquí no está participando toda la oposición y los que están han dicho algo que parece evidente, ¿cierto? Que es que van a estar con un ojo crítico dentro, que van a vigilar hasta el final, en fin. Y todo esto tiene muchas cosas que van a ir al Parlamento. Y además, está comprobado en todos los gobiernos que cuando se parte con estas buenas actitudes, nada ratifica lo que va a pasar después. Después hay muchos otros temas políticos que empiezan a rodear y empiezan a ensuciar esto que parece con tanta buena intención. ¿Y no te parece en algún minuto del rodaje, digamos? Que aquí participó Gabriel Boric, el diputado Boric. Y por otra parte, cada vez que hay algún sector, alguna persona, un político, que tiene un tema para capitalizar, se produce lo que tú dices, una especie de dilución para que nadie capitalice y obviamente el que se vería beneficiado con cualquier proyecto de ley termina perjudicado. Aquí hay unas iniciativas que son bastante llamativas. Una de ellas es el tema de instalar un sistema propio
de salud mental para los niños que se encuentran al interior del Sename. Eso sobre todo después del informe que entregó Susana Tonda la semana pasada, donde se revelaba el nivel de problemas de salud mental que hay entre los niños que están en el Sename, de delincuencia, de poca escolarización, un montón de temas, pero la salud mental era una cifra altísima. De hecho, lo que pasa es que una lista de espera, en el fondo, claro, que eso se supone que es como el compromiso que también destacaba el propio Gabriel Boric, que lo mencionaste, porque se supone que se fija un criterio de un par de años, esto no se puede hacer a la rápida, claro, determinar con esa lista de espera, de garantizar que exista esta atención médica sobre esos niños. Ese es uno de los aspectos relevantes que tiene, porque era, como decías tú, lo más duro que contenía el informe anterior. Ahora la pregunta es, ¿tendremos las capacidades? Puede haber la plata, pero las capacidades de tener un sistema cuando hay una ausencia, una carencia de especialistas, que no sé si la red va a poder soportarlo en todo Chile. Mira, cuando fue candidato Sebastián Piñera entregó una cifra de aproximadamente cuánto costaría este programa de la infancia, unos 300 millones de dólares más o menos. Hoy día las autoridades no estaban seguros si esa cifra se iba a mantener o seguramente podía subir con la cantidad de iniciativas que hay. Pero a mi juicio es un primer paso. Ya por lo menos se pone el tema de la infancia sobre la mesa, el tema de lo que está pasando hoy día en el Sename sobre la mesa, y por lo menos un primer paso, y hay algunos parlamentarios de oposición que están de acuerdo, aunque dijeron que van a estar ahí con la lupa detrás de cada iniciativa. Además encamina un tema que se supone era prioritario para todos. Entonces se está cumpliendo con encaminarlo en el diálogo, ¿cierto? Y con que se vaya al Congreso en algún minuto. Está, por ejemplo, ¿dónde yo creo que puede haber discrepancia en algún minuto? En los fondos asignados a los organismos que trabajan colaboradores. Ahí, por ejemplo, yo creo que hay un punto donde hay buena intención, pero yo creo que llegado el minuto va a reaparecer este tema de las denuncias, de qué se hace con ese dinero, qué está haciendo esta empresa, con quiénes están vinculados esta empresa, claro, que cada cierto tiempo salen, ¿cierto?, estas denuncias, y el costo que hay por niño, por ejemplo, que es muy alto también, y que se supone a eso va a apuntar la recaudación. O sea, resultados para este gobierno, o sea, cuando termine este gobierno, yo creo que vamos a tener los de más corto plazo, obviamente, a lo mejor mejora en infraestructura, algunas medidas, la separación del servicio del niño. Claro. Hay una cuestión que me pareció bien atractiva, dicho en coloquial, bien chora. A ver. Que habla de que van a buscar cercanía con los municipios, ya que van a tener, podríamos decir, un servicio local del menor. Y eso va a permitir que, en el fondo, este servicio nuevo que existiría tendría una mirada más local en conjunto con el municipio por la situación de los menores de cada uno de su. Yo creo que es una súper idea, sobre todo cuando uno ha visto estos hogares del Sename tan solos, tan aislados y con cero conexión quizás con lo que pasa afuera. Yo creo que es una súper buena idea armar con una suerte de red de apoyo, que tenga al niño en el centro. El año pasado me pasó una situación que me llamó mucho la atención. Estaba trabajando en torno a este tema del Sename, y un día hay conversación en la radio y dije, oye, hay que ir a ver un centro, en fin, ver si se puede entrar a mirar sin grabar, obviamente. Y fui a San Bernardo, al servicio que está ahí en San Bernardo. Tú sabes lo que me costó llegar con vehículos de la radio, con GPS, con todo. Camino al Mariscal, si lo ubican, que conecta San Bernardo con La Pintana, Puente Alto, en fin. El bosque, luego un callejón de tierra, cuando tú llegas allá, al fin. Llegamos al lugar. Y era el día de visita, fuimos el día de visita para hablar con la gente. Entonces empezamos a hablar con la gente todo. Cuando nos fuimos, eran centenares de personas, los familiares que iban caminando a tomar una micro, pero olvídate, en el confín del mundo, y venía gente de muchas partes de Santiago, de muy lejos, a ver cómo estaban sus hijos, a tratar de generar algún tipo de lazo. Entonces, los que llegaban, geográficamente son postergados. Y eso genera, digamos, otro obstáculo, porque generalmente esto se vincula también a personas de escasos recursos. O sea, entonces, segregas adicionalmente. Entonces eso se supone, en ese minuto analizando y estaba concentrándose. Pero aún así, o sea, algo que está perdido en lo más recóndito de San Bernardo, casi en el límite Puente Alto La Pintana, aunque viva en la Florida, te queda lejos, o sea, te queda lejos de todas partes. Ese puede ser el link con lo que tú comentabas de los municipios, quizás armar una suerte de red de apoyo. Que con alguien más cerca es como lógico, y no solamente por el centro que puede estar instalado ahí, sino por la situación particular de cada niño que se va presentando, que no necesariamente son susceptibles de ir al Sename. Niños que se puede hacer intervención, por ejemplo, con los padres, donde se puede tener mejor contacto con los colegios. Entonces, eso yo lo encuentro que en el fondo es poner un embajador, entre comillas, de un servicio en el lugar. Claro. Mira, aquí están los tres ejes. Tenemos protección universal, promover el desarrollo integral de todos los niños y niñas adolescentes, potenciando los factores protectores. Protección a niños y niñas adolescentes, riesgo de vulneración de derechos, promover máximo desarrollo de sus capacidades. Van a tener también
posibilidades de, obviamente, de acceder a gratuidad, van a tener ahí un diferente trato, previniendo que cualquiera de ellos se quede atrás a través de mecanismos de alerta y acciones oportunas de reacción y mitigación que permita actuar antes que se produzcan las vulneraciones graves. Lo que parece muy lento, Pablo, no para este gobierno, sino que para todos los que han habido hacia atrás, es esto de que hace más de una década venimos escuchando algo que es tan obvio, que es separar a los niños vulnerables de los niños que han cometido algún delito. Sí. No hablamos de que estos últimos vayan a la cárcel, pero sí... Niños infractores de ley. Hay un tema etario y de infractores de ley. O sea, de pronto un niño de 7, 8 años no tiene por qué estar con uno de 14 que ha cometido 7 delitos ya entre los 13 y los 14 años. No, y se producen situaciones, claro, por eso. Abusos de todo tipo, eso yo creo que ha demorado mucho el Estado, no el gobierno de turno, el Estado como tal, ha demorado demasiado en que ese debate se concrete en lo que ahora ya parece cerca después de un largo camino. Estos son los pilares fundamentales, después viene a continuación las medidas que se van a proponer, porque aquí estos pilares te diría que son de consenso. Como la base, claro. Claro, son de la base, no tienen obviedad, pero no sé si se había de alguna manera redactado esto previo a lo que ha sido este documento generado con un grupo que, según lo que decía el presidente, fue sumamente generoso, no con una mirada política, sino que en favor de los niños. Claro. Eso es lo que dice él. Son 5 acuerdos nacionales que él busca en distintas materias. Está la Araucanía, salud y otros, pero quería partir por dijo que era el que más había comprometido en la campaña, digamos, que era el primero, el que tenía que emanar un acuerdo previo. No, y seguro lo suma la cuenta pública del viernes. Va a ser uno de los ejes Sí, por supuesto. de todas maneras. Hablar del Sename, Sí. de estos... Eso es, bueno, parte de lo que se está esperando. Oye, vamos a hablar de la reforma a las ISAPRES, cómo vamos a poder, de alguna forma, equiparar los beneficios que tiene una mujer y un hombre Sí. con el mismo precio. Apareció una solución para ellas, Apareció una para las solución. ISAPRES, no para las mujeres. Ajá. Bueno, ahí lo vamos a preguntar después. Vamos a preguntarlo. Pausa y ya estamos de vuelta. Esto es Noticias, UCB Televisión. Bueno, estamos de vuelta y vamos a conversar sobre el tema de las ISAPRES, esta reforma que vendría, igualando los derechos, o al menos la cotización previsional con las mujeres. En fin, estamos junto al ex superintendente de ISAPRES, Manuel Hinojosa, decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estamos? Encantado de venir una vez más a este canal. ¿Cómo en la práctica y en el día a día cree usted, porque todavía el proyecto no está presentado, debiera ser igualar las condiciones de ISAPRES entre hombres y mujeres? ¿De dónde se saca la plata? ¿Es necesario sacar plata? ¿Reducimos las utilidades de la ISAPRES? ¿Por dónde cree usted que debería ser? A ver, mira, lo primero es que hay que entender que, como lo explicó ya el ministro Santelice, él sobresimplificó la explicación porque el presidente hizo el anuncio de la eliminación de la discriminación por sexo como parte de la agenda de género de su gobierno. Pero la reforma a la ley de ISAPRES es mucho más compleja que eso, y para que esa eliminación de discriminación de riesgo por sexo sea viable, tú tienes que además eliminar la discriminación por edad, crear un plan garantizado universal único de todo el sistema para eliminar los 55.000 planes que hoy día en la lógica individual existen en el sistema y que impiden la comparación, crear un fondo de compensación de riesgo, que es el instrumento técnico que finalmente permite eliminar la discriminación por sexo y edad, y finalmente, y no por ello menos importante, un sistema de tarificación de este plan único que evite las alzas abusivas y los sobreajustes de precio que hemos tenido en el pasado y que a veces explican incrementos importantes de utilidad. Y no hay que olvidar a la guaguita, porque ahí se produce algo un poco paradojal. Un niño de menor de un año es más caro que una mujer, ¿o no? Bueno, efectivamente, entonces con estos cambios lo que tú quieres hacer es transformar a lo que son hoy día las ISAPRES, que son seguros individuales asociados al riesgo individual del grupo familiar, en un sistema de seguridad social con actores privados, como serían estas nuevas instituciones con estas nuevas reglas. ¿Por qué? Porque hoy día hay 3 grupos, tú señalas muy bien, que en el sistema ISAPRE se les cobra más caro en virtud de que gastan más prestaciones de salud en el promedio del año. ¿Quiénes son estos 3 grupos? Los recién nacidos hasta los 2 años de edad. ¿Por qué? Porque como estamos rescatando niños prematuros, niños de bajo peso al nacer, que ahora la medicina chilena es capaz de darles viabilidad y sacarlos adelante, bueno, esos niños por esas intervenciones gastan más prestaciones que después de los 2 o 3 años que ya dejan de estar en esta condición. Luego están las mujeres en edad fértil entre los 16 y los 60 años,
Y luego, a partir de los 65 en adelante, los grupos de adultos mayores, con la salvedad de que los hombres somos más gastadores en prestaciones de salud que las mujeres en ese periodo de tiempo. Entonces, para que les podamos bajar los precios que hoy día le estamos cobrando a esos 3 grupos de riesgo, es que los que hoy día gastan menos y pagan menos por su plan de salud van a tener que pagar un poco más. Y esto independientemente de la utilidad de la ISAPRE. Y lo quiero poner con un siguiente ejemplo. Si tú eres un hombre joven, hoy día en el FONASA pagas el 7% de tu renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ese 7% tú solidarizas con estos otros 3 grupos de riesgo que he mencionado que también están en el FONASA. En cambio, en ISAPRE, ese joven soltero tiene lo que se llama una cuenta de excedentes, porque el valor de su plan es mucho más bajo que el 7% y esa diferencia se queda de propiedad individual en una cuenta de excedentes que puede gastar en compra de medicamentos, en pagar el copago de sus hospitalizaciones o prestaciones médicas si es que le ocurre, o pagar lagunas provisionales. En una lógica solidaria ese excedente individual desaparece porque tu mayor aporte es el que permite financiar solidariamente al resto de la El error acá, entonces, primero es quizás dar este titular un poco por el lado antes de que se conozca una propuesta, porque el titular es duro. Es simplemente eso. La calle ve que se está hablando de un cobro indebido a las mujeres, o sea, así lo plantea la ciudadanía, ¿cierto? Y para arreglarlo dicen, bueno, le vamos a cobrar más al hombre. Entonces, eso entró al revés el debate, por decirlo. Yo creo que evidentemente, y el propio ministro lo reconoció en una entrevista al día siguiente, en el diario La Segunda, creo que fue que apareció este titular de sobresimplifiqué, porque lo que la ciudadanía entendió es que ya, en vez de seguir perjudicando a las mujeres, ahora vamos a perjudicar a los hombres. Que los hombres paguen más. Entonces, claro, ahora, yo insisto, incluso si nosotros hiciéramos que, por ejemplo, en una reforma discutiendo en el Parlamento, las ISAPRES tuvieran utilidad cero y fueran sin fines de lucro, aún eliminando la utilidad del sistema ISAPRE, tú requieres equiparar y producir esta eliminación de riesgo para que realmente sea un sistema solidario. Y además, yo creo, porque con esto, ¿qué es lo que tú eliminas de cajón? ¿Qué es lo que genera tanta injusticia o sensación de injusticia legítima por parte de la ciudadanía? Que ya no va a haber cautividad, es decir, que yo me voy a poder mover libremente cuando sienta que un servicio de un ISAPRE no está siendo adecuado o el valor de ese precio es excesivo. ¿Y qué pasa ahí con las preexistencias? Y también se eliminan las preexistencias, eso es lo segundo que iba a decir, porque como hay este fondo de compensación de riesgo, ya las ISAPRE no tienen este incentivo económico a seleccionar por riesgo, porque lo que las ISAPRE hacen, por ejemplo, con los adultos mayores, es subir tanto el precio del plan a veces que el adulto mayor ya no puede seguir pagando el valor de ese plan y termina yéndose al FONASA aunque no lo quisiera, ¿no? Y ahí con FONASA, sí, aprovecho por FONASA porque mucha gente en medio de esta discusión ha dicho yo me cambio a FONASA. Hay que darle más competitividad a FONASA, me imagino que también está esto dentro de la reforma que debe hacerse. Bueno, mira, ahí hay un... Como esto es un sistema, porque nosotros tenemos un sistema mixto, si yo hago una reforma a la ley de ISAPRES y logro hacer estos cambios que creo que van en la dirección correcta si finalmente se hace el conjunto de medidas completa, y no hago nada en el FONASA, lo primero que puede ocurrir es que haya gente del FONASA que estando hoy día en los grupos C y D de más altos ingresos relativos dentro del FONASA, hay gente que en FONASA gana 1 millón, 2 millones de pesos también, uno ve ese tipo de personas cotizando en FONASA. Bueno, decir, bueno, si ahora que mejoraron a las ISAPRES, que ya no hacen selección de riesgo, que ya no discriminan, que se eliminó la cautividad, la preexistencia, entonces yo me voy a cambiar a este nuevo sistema ISAPRE de seguridad social. O sea, por volumen van a compensar. Y de hecho, nosotros como universidad hemos estudiado que FONASA podría perder entre 130.000 a 1.300.000 beneficiarios que podrían verse... Del 83% que no están ISAPRE. Exacto, del 78% que no están ISAPRE. ¿Cuánto está el 27 o el 17 están ISAPRE? No, y incluso está llegando al 19,6% del sistema ISAPRE. Entonces, se cambiarían. ¿Y qué produciría eso? Un desfinanciamiento del sector público. Entonces, claro, por querer resolver un problema de 3,5 millones de personas, vamos a empeorar además la situación de 13,5 millones de personas que están en el FONASA. Entonces, en paralelo, nuestra recomendación universitaria académica ha sido hacer la reforma ISAPRE, pero en paralelo, sí o sí, tú tienes que modernizar el FONASA, hacerlo más competitivo, con tal de que al menos no se produzca un desequilibrio, digamos, que genere que por vestir un santo termines desvistiendo otro. El año pasado las ISAPRES tuvieron una utilidad aproximada de 70.000 millones. Si no me equivoco, la rentabilidad de las ISAPRES es del 3%. Se mueve entre el 3 a 5% dependiendo del año. Lo que significaría, voy a hacer un procedimiento de cuenta carnicero, ¿sí? Porque no soy bueno para las matemáticas. Que no soy bueno para las matemáticas, así que
que si yo tomara ese 5% y se lo devolviera a la gente al no existir lucro, le cambiaría el panorama a una persona que cotiza 100.000 pesos y ahora con 105. O sea, ¿va la solución por bajar las utilidades? No, en realidad no mucho, porque si ustedes se dan cuenta, la diferencia de riesgo es mucho más. O sea, por eso te ponía el ejemplo. Es mucho más que esa utilidad. Entonces, yo creo que el problema es que la gente siente la injusticia de que si una empresa como Unisapre gana seleccionando riesgo, negándome cobertura, haciendo discriminación, estableciendo preexistencia y cautividad, esas utilidades, se convierten en utilidades ilegítimas por el conjunto de regulaciones que les permitimos que originen esas utilidades. Yo creo que si nosotros transformamos a la ISAPRE en órganos que no discriminan, que establecen lógicas de seguridad social, que se elimina la preexistencia y cautividad, y de alguna manera regulamos el sistema de que tengan utilidades que les permitan sustentarse sin convertirse en utilidades abusivas, yo creo que la ciudadanía entendería que la subsistencia o la permanencia de un sistema mixto de salud con estas entidades nuevas, reguladas de manera distinta, podría tener otra percepción ciudadana de la que tiene hoy día por las condiciones Manuel, en que están reguladas. ¿Usted tiene experiencia en esto, digamos, con sus años, en distintos ámbitos, en torno ¿Con al sus tema de años ISAPRES? o con los distintos ámbitos? No, la vasta No me experiencia. eche tantos años encima. No, por eso te Pero- preguntaba. En este sentido, ¿usted ve al mundo político, por decirlo, preparado para este debate? Porque en marzo se supone que se va a presentar el debate, pero así como hablábamos hace un rato de otros proyectos, aquí sí que yo creo que está difícil el escenario. O sea, ¿Hay voluntad política? primero está la tentación populista, está la qué tan voluntad política hay, por otro lado están también los que más de algún interés deben tener en que esto Y no los dueños de la avance mucho. ISAPRE, po. Claro, entonces... A ver, yo diría que si la clase política aprende de los errores del pasado, esto podría corregirse. ¿A qué errores me refiero? En el primer gobierno del presidente Piñera se armaron 2 comisiones presidenciales. Yo participé en ese debate. Y cuando se envió el proyecto de ley estando el ministro Mañales de ministro, el gobierno envió una indicación en donde aceptaba la no discriminación por sexo, pero mantenía la discriminación por edad. De hecho, permitía que se cobraran 4 precios distintos en virtud de la edad. Jóvenes o niños, después jóvenes adultos, después adultos mayores y ya los de mayor edad. Entonces, de alguna manera eso rompió el acuerdo político que había en la comisión presidencial previa e impidió que el Parlamento aprobara, ¿sí? Ahora, el gobierno actual no debiera repetir ese error y eliminar definitivamente la discriminación, creo yo, con las medidas que enumeré al comienzo. Y el error del gobierno de la presidenta Bachelet fue que cuando se estableció, y las ISAPRE incluso que participaron en la comisión de la presidenta, se allanaron a estos cambios y dijeron ya, ahora sí estamos de acuerdo en hacer los cambios que se proponen. Resulta que un grupo más de izquierda dentro del gobierno, recuerden que este gobierno ya era de la nueva mayoría, dijeron en realidad, no, nosotros estamos planteando que las ISAPRES desaparezcan. O sea, no queremos regularlas ni convertirlas en la seguridad social, sino que queremos que todos pasen al FONASA. Entonces al final hubo 2 grupos, uno representado por la ministra de Salud, que quería eliminar la ISAPRE, otro por el ministro Valdés, el ministro de Hacienda, que planteaba reformar la ISAPRE. Y como se anularon, el gobierno no pudo enviar ningún proyecto. Yo creo que si ahora avanzamos de verdad en esta reforma en paralelo, yo creo que se podría superar el conflicto político pasado. a mí me quedó claro por lo que dices que si eliminamos el lucro, no va a cambiar mucho el panorama, sí el tema de que sean juez y parte, de todas las regulaciones que hay. Pero por otra parte, no existe, esto es lo mismo que el transporte público, no existe una oferta pública que sea competitiva y que de alguna forma a mí me diga, ya que no estoy en la ISAPRE, ya que me ofrecen esta tontera, no me preocupo, me voy a FONASA. Entonces, ¿cuánto se requiere para mejorar FONASA para dejarlo a la altura de las ISAPRE o que sea más o menos parecido? Lo que pasa es que yo creo que el acuerdo político al que aludía Rafael requiere entender una reforma por etapas, porque esto no se va a poder hacer en un solo hablamos de la gobierno. reforma de la ISAPRE, pero no la reforma FONASA. Claro, o sea, yo creo que este gobierno, y yo creo que en eso se va a consumir su capital político o el tiempo de dedicación de un ministro, tiene tiempo suficiente para hacer esta mejora o reforma de la ISAPRE y en paralelo mejorar el FONASA. Y le corresponderá a un segundo gobierno, más adelante, ver la posibilidad de establecer una solidaridad común y un fondo de compensación solidario entre FONASA y ISAPRE que permita la libre movilidad de todo el sistema. Pero eso ya requiere más plata aún, más recursos, mejorar aún más los hospitales. Hoy día recordemos que los hospitales tienen 2 millones de personas en listas de espera para patologías no auge. Tienen una deuda hospitalaria de 208.000 millones de pesos cuando en realidad debiera ser de proyección de 400.000 millones. Entonces, ¿de dónde se sacan los se recursos? requiere reformar y mejorar esos problemas en paralelo
y no hacer un Big Bang, porque además, con el ejemplo que tú señalas, el Big Bang del Transantiago ya sabemos los efectos que tuvo. Yo creo que aquí también está instalado. Digo Transantiago porque no hay oferta de transporte público que nos diga que dejemos el auto. Exacto. Pero O además la se quiere moto. hacer una reforma radical. Sí, dale. Sí, las licencias médicas. Hoy día se presentó un proyecto, está Al juez y fresquito. parte. Claro, entonces que le quiere quitar la facultad a las ISAPRES para evaluar el pago de licencias médicas y que se pague a todo evento, en el fondo, al trabajador. ¿Cuál es tu punto de vista, tu opinión respecto a esa iniciativa? Mira, aquí a diferencia de otros países, en realidad nosotros tenemos un sistema que, entre comillas, es visto cuando tú te comparas internacionalmente como bastante generoso en cuanto a la cobertura. De hecho, hoy día el gasto en licencia médica se come del orden del 15 a 20% del total de la cotización en salud, que es el 7% en FONASA y el 10% más o menos en el sistema ISAPRE. Entonces, yo creo que uno podría quitarle derechamente tanto al FONASA como a la ISAPRE la lógica de juez y parte, pero eso no impide que el sistema independizado y autónomo tenga mecanismos estrictos de asegurar de que no paguen justos por pecadores, pero a los pecadores también los controlemos, porque hay empresas e instituciones que abusan y que generan que al final todos paguemos la cuenta de nuestras cotizaciones, desviando gastos que deberían ir para consulta y regular bien también el tema de la Sin licencia duda hay médica. mucho paño que cortar, mucho bono que sacar, así que vamos a estar volviendo a hablar Yo del tema. vengo a otra invitación. Hablaremos de la ISAPRE, de FONASA. No es Sermena, ya no se llama Sermena. No, ¿Ah? Porque él se atendía en Sermena. Bueno, mi madre me llevaba al Sermena de la época también. Sí, Mi madre pues, estaba en ajá. FONASA. Así que muchas Gran gracias. sistema. Mira, ahí lo veo. Yo Aquí soy no fue. partidario de que, Robustos. además de arreglar las reglas del juego de la ISAPRE, arreglemos FONASA. ¿Ah? Porque la gran mayoría de los chilenos está en FONASA y así se arregla la salud pública. Así que muchas gracias, Manuel. ¿Ah? Nos estamos viendo luego. Llegar a almorzar con tu hijo, almorzar también un domingo, jugar con todos los niños cuando te están esperando, ir a dejarlos al colegio. Bueno, son esas las cosas de la vida que te hacen ser millonario. Esas cosas importantes, así como estar con los amigos y todo eso, eso te hace ser millonario. Loto, Eso sí. ya eres millonario. Ay. Si Red compras un suéter, Red compras palmeras o incluso pintura para tu casa, automáticamente participas por 20 millones de pesos. Pero eso no es todo, porque si votas por un doble en dobleredcompra.cl, como estos artistas que tú estás viendo en pantalla, puedes doblar a 40 millones de pesos. De 20 a 40, exactamente el doble. Así está Marc Cartero Sorí, Juan Gabriel, Miguel Bosé. Bueno, vota por uno de ellos. Red Compra, vive con ella. Más información en dobleredcompra.cl. Dobleredcompra.cl, Red Compra, vive con ella. Corte Suprema autoriza cambio de nombre y sexo registral sin cirugía. Es un fallo inédito e histórico. La legislación vigente no regula esto, sin embargo, se atendió como un derecho humano. La Corte de Apelaciones lo había rechazado y ahora a una persona le autorizaron el cambio de sexo registral. Y yo me queda la duda, estimados contertulios. Entonces no se requiere legislar al respecto, porque lo que dice incluso el magistrado Haroldo Brito dice, mira, esto era parte de los derechos que él tenía. No hicimos nada nuevo. Replican un tema que viene a nivel internacional, que son... Hay que apuntan convenciones. En convenciones, Sí. claro, de derechos ya ha pasado en humanos. derechos humanos, por ejemplo, ¿cierto? Con delitos Sí. de lesa humanidad. Claro. Pasó en algún minuto con lo amnistiable que se supone que era. Y ojo que algunos, Pablo, Gaby, creen que esto pasa también con la adopción. La adopción en algún minuto va a pasar lo mismo. Sí. Porque en definitiva el juez se habla de una familia idónea. El juez lo tendrá que establecer. Mira, Se supone dice, que van a eso, a que el juez decida. mira, dice el fallo, el Estado se ha obligado a través de la ratificación de distintos tratados de derechos humanos con la obligación de no discriminación y la garantía de los derechos humanos para todas las personas. En cuanto a las personas transgéneros, deben ser tratadas con pleno respeto y garantías sus derechos humanos consagrados en sus distintos instrumentos internacionales. Entonces dice, en definitiva, dice, el cambio de nombre, a la vez, prescribe que el nombre debe ser ajustado al sexo. Y en el fondo es la identidad propia la que ajusta los parámetros. En el fondo lo que han dicho siempre, que es cómo se siente una persona para el sexo que quiere que le reconozcan.
Un tema que hemos comentado en los días anteriores con lo que fue el paro en la Casa Central de la Universidad Católica, donde uno de los primeros protocolos acordados con el rector Ignacio Sánchez y quienes están protagonizando la toma era que a la persona trans se la llamara por su nombre social. Y esto se acordó y incluso las personas que estaban Oye, el DEMRE, en la movilización estaban muy impresionadas de la apertura del rector Sánchez a esta decisión. El que DEMRE le valió crítica en su sector bien, En su bien sector, dura. sí. pero Mira, el DEMRE, que es la institución de la Universidad de Chile que maneja la PSU, Departamento de Evaluación, Medición, Registro. registro y medición, tiene así un, Sí, un un chorizo. nombre técnico. Dijo que los alumnos podrán registrarse con su nombre socialmente conocido. Y aquí está, dice acá en la segunda, dice, el Estado debe facilitar el cambio de nombre y sexo registral sin condicionamiento a una intervención quirúrgica o un tratamiento hormonal, extractó el fallo. O sea, de acuerdo a cómo se siente. Entonces... Claro, que es la discusión, por ejemplo, porque a todo esto el Poder Judicial se está adelantando al Parlamento acá. O sea, una vez más, están llegando las leyes un poco más tarde, digamos, después de. Y Hernán Larraín agradeció un poco en el sentido de decir, bueno, esto va en línea, no la medida en sí, sino que va en línea el tema de decir, oye, hay que fijarlo, hay que debatirlo y ponerlo como ley luego, que es lo que el gobierno está presentando. Pero, por ejemplo, hay dirigentes políticos en la UDI, algunos de RN, no todos, que justamente apuntan a eso, a que según ellos tiene que haber una intervención quirúrgica. Mira, aquí va a haber un tema. Ocurre lo siguiente, aquí en Chile no existe el derecho consuetudinario. Puede sentar doctrina, pero no necesariamente obligaciones. ¿A qué me refiero con derecho consuetudinario? Ustedes han visto las películas cuando dice, como fue el caso 77, Sí. cuando Smith contra Adams, aquí pido lo mismo. Aquí en este caso no se aplica en Chile ese tipo de legislación. Marca una tendencia, marca un hito y marca, por ejemplo, como ya está pensando después de la Corte Suprema. Ahora, el cambio de sexo de acuerdo a una intervención quirúrgica va a decir que si tenéis plata para operar, te vaya a poder cambiarte el nombre, el sexo registral. Además, si el Estado comenzara a condicionar la cirugía, yo creo que habría una tendencia legislativa tarde o temprano a tener que financiar esa cirugía. Claro, porque Entonces, dices, tú me estás exigiendo es una algo, cosa o la otra, el Estado va a ¿cómo lo tener que cumplo? hacerse cargo. Tú me exiges algo, ¿cómo lo cumplo? Lo tenés que poner. Lo estoy diciendo así, como lo diríamos en un café. ¿Anunciará algo el presidente Piñera en la cuenta pública O sea, respecto a este tema? Tiene ahí un, Que ya se le vino encima. claro, y Se le tiene vino ahí un encima. problema porque está la ley de identidad de género, está este tema que está asociado, ¿cierto?, a esa iniciativa, y lo otro es que él tiene que hablar del Sename sí o sí y de los cambios que le va a hacer a la ley de adopciones. Recordemos que se aplazó eso. Sí, y donde está incluido Iba a estar antes del viernes, pero ahora entonces tiene que ver qué palabra va a elegir. Es Porque que ahí- Chile Vamos es un tema que específicamente en Renovación Nacional causa ahí harta Sí, pues, tiene que sensibilidad. elegir la Ha palabra costado para ver decir, un- porque la adopción homoparental se supone que se va a poder realizar, pero él tiene que definir cómo lo presenta, cómo lo explica. No, Mira, porque sí, si lo va, él siempre si pensando lo va- en el bien si lo va a del pifiar niño. su público, Mira, el sexo registral debe estar de acuerdo al criterio del juez. Es lo que decía en la Corte Suprema, Roberto Brito. Ahora, vamos a ver si Piñera asume como que esto ya llegó. O sea, llegó y se quedó. Si lo hace la Corte Suprema, por lo tanto... Es que yo creo que esto ya llegó. O sea, no sé si tendrá que asumirlo o no el presidente. Yo creo que es un tema del- país que ya pero, llegó. de hecho él ha hecho gestos concretos hacia Daniela Vega. O sea, no quiero ser tan simplista en el análisis, pero claramente él sabe lo que está haciendo cada vez que la ha Sí. Si la incluye o recibido no y en que un la ha discurso. mencionado. O sea, Oye, de hecho, en el oficialismo algunos se enojaron y él sabía que se iban a enojar. O sea, está y dime una asumiendo ahí cosa, esto. ¿esto no habrá sido un palito o algún adelantamiento de la jugada al discurso del viernes a raíz de la controversia que se ha producido entre el gobierno y justamente la Corte Suprema? Pero dijo la Corte Suprema que ellos no están para dictar políticas públicas. Pero que no, estaban no. fallando aquí, No, se está bien. pero dejan el tema sobre la mesa de todas O maneras. sea, fallan en derecho, pero también ellos también ven tele, pues, leen los diarios. Y también Sí, se por sienten supuesto. ofendidos. No, por supuesto. Y felicitados en su debido momento. El viernes lo vamos a ver, El después viernes, de la cuenta pública. El viernes pero entretenido vaticinarlo. Sí, ¿A totalmente. ti qué te dice tu olfato monedero? O sea, hoy en Monedero día... porque es hoy- especialista en la moneda. Hoy en día hay una situación bastante particular. O sea, hoy en día los fiscales, los defensores, los abogados privados, los públicos, en fin, todos tienen estrategias comunicacionales. O sea, todos tienen gente detrás que habla del momento oportuno, de esto, de las casualidades. Se encontró un Supremo en el pasillo con alguien. O sea, no lo descartaría, digamos, que sea oportuno. Ahora, que vaya a condicionar el fallo
que lo haya demorado o apurado más. No, yo creo que eso no, que la Corte Suprema Yo soy más mal pensado. todavía no está para eso. Pero sí que hubo sonrisas, pues dijeron, toma, Ay, hazte sabían. cargo, no dices que No, nosotros... no. Ahí está. Muchachos, muchas gracias por habernos acompañado durante el día de hoy. Ya viene Mary Salas con El Tiempo. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Esto es Noticias UCB.